La decisión final que tome el gobierno del Ecuador y concretamente el presidente de la República, que de acuerdo a nuestra Constitución es el jefe de la diplomacia en el país, sin duda responderá a los principios internacionales que están presentes en nuestra Constitución. Esto es básicamente la defensa de nuestra autodeterminación como pueblo, el respeto a la paz, la vigencia de los derechos humanos. Creo que alrededor de esos principios constitucionales el Ecuador y el presidente tomarán una decisión que tampoco va a responder a ningún tipo de injerencia ni presión externa. Creo que alrededor de esos puntos se va a configurar una decisión que favorezca los intereses nacionales. Sin embargo, ayer el gobierno de este país ha anunciado tomarse justamente la embajada para de una u otra manera tener a su poder a Julian Assange. Esto es lo que puso en tensión las relaciones entre ambos países. La decisión ecuatoriana sin duda no va a responder a ningún tipo de presión imperial, y esto hay que decirlo con todas las letras. El Ecuador es un país soberano, estamos en un distinto momento de las relaciones internacionales. Efectivamente, el Reino Unido está invocando a una ley interna, pero hay una primacía del derecho internacional sobre esa ley interna, que es el derecho a asilo. Y creo que ha habido ya pronunciamientos de muchos líderes mundiales alrededor de tener en cuenta la figura del asilo y no una ley interna que sin duda implica una presión y una invocación a momentos de la humanidad que quisiéramos olvidar. Doctor, buenos días. La amenaza de Reino Unido de asaltar la embajada del Ecuador en Londres con el propósito de extraditar, según este país, porque tiene la obligación de hacerlo, a Julian Assange para entregarlo a Suecia. Pero desde el punto de vista del derecho internacional, esta simple amenaza ya constituye una violación a la soberanía ecuatoriana. ¿Cuáles serían las consecuencias y si se lo puede ver así desde el punto de vista jurídico internacional? Sin duda, es una amenaza que intenta presionar sobre la decisión final que va a tomar el gobierno ecuatoriano, que no la ha tomado aún. Será el presidente quien anuncie finalmente la decisión que tome el gobierno del país. Hay que recordar que el Ecuador no ha generado este tema. El señor Assange legítimamente asiste a la embajada del Ecuador, pide asilo político. El Ecuador, evidentemente, haciendo uso de sus principios constitucionales y en la lógica del derecho internacional, lo acoge, ha estudiado, ha ponderado la decisión y finalmente habrá una decisión que sea razonable con los intereses nacionales y en base a la justicia del derecho internacional. En este caso, Reino Unido encuentra un sustento legal para establecer esta amenaza a la embajada del Ecuador en Londres. Así es, una ley interna que se trata sobre las instalaciones diplomáticas y consulares establecida en 1985, pero esto en su país. Es necesario aclarar estos puntos. Es una ley interna para Londres, no para la embajada del Ecuador en este país, en virtud de que estamos hablando de otro tipo de instrumentos jurídicos y además de elementos también jurídicos internacionales, doctor, de tal manera que hay que establecer esta diferenciación. Efectivamente, el Reino Unido invoca una ley interna y por eso yo le decía que hay una lógica de principios y derechos internacionales que están sobre este tipo de leyes internas. Con esa lógica, cualquier país del mundo podría intervenir en una embajada inglesa. Entonces el mundo no funciona así, se funciona bajo unas reglas y lógica de derecho internacional. Y de otro lado, yo creo que este tipo de designios imperiales creo que ya tienen que ser borrados de la historia. Vivimos un mundo diferente, un mundo multipolar, donde cada país tiene una representatividad y debe ser respetado en términos de su autodeterminación, de sus propias decisiones. Ahora, doctor, ¿no cree que fue un error tal vez del cuerpo diplomático, del gobierno, el tratar el pedido de asilo al fundador de Wikileaks cuando en países donde la institucionalidad, en este caso Inglaterra, no se toma en cuenta eso y solo se lo toma justamente en países latinoamericanos? No, o sea, partamos de los hechos, es decir, el señor Assange va a nuestra embajada en Londres, solicita el asilo político y el Ecuador lo que hace es estudiar y ponderar esto. El Ecuador acaba de conceder el asilo político diplomático al señor Assange. El segundo mensaje que me parece que queda absolutamente claro es que el Ecuador ratifica un compromiso con los derechos humanos, con la libertad de expresión, con el derecho a asilo internacional. El Ecuador tiene una vocación de paz, ha hecho el canciller mención a un conjunto de artículos y tratados internacionales que dan pábulo a acoger en forma
bajo la lógica de los principios internacionales, una decisión que ha sido lo suficientemente ponderada y estudiada por el gobierno del Ecuador, que finalmente conduce a otorgar el asilo político y diplomático. Ahora, el temor de los actores políticos del país y de la sociedad es cómo se van a ver implicadas las relaciones internacionales justamente con este país. Bueno, en principio no debería tener ningún tipo de alteración. El Ecuador, acogiendo un derecho internacional, respetando su propio marco constitucional, la propia definición que hay en la ley orgánica del Servicio Exterior ecuatoriana, ha tomado una decisión. Deberíamos partir del hecho de que no debería provocarse ningún tipo de impasse con el Reino Unido. Bajo el supuesto no consentido de que se origine algún tipo de impasse, creo que el Ecuador ha hecho prevalecer su soberanía sobre cualquier acto y ha tomado una decisión enmarcada en el derecho internacional. Doctor, el asilo político a Julian Assange ha sido otorgado por parte del Ecuador. Esto significa que Julian Assange puede ingresar a territorio ecuatoriano en cualquier momento, pero para salir de la Embajada del Ecuador en Londres necesita un salvoconducto de Reino Unido. He aquí una piedra de tropiezo o de conflicto. ¿Cómo va a salir de la Embajada del Ecuador en Londres? ¿Cómo va a venir al Ecuador? ¿Qué puede ocurrir? Efectivamente, usted ha descrito bien la situación, así es como está planteado el hecho. Reino Unido ha manifestado una posición de una forma muy prepotente el día de ayer, y la primera parte de la exposición del canciller se tradujo también en rechazar absolutamente este tipo de presiones y este tipo de injerencias externas. Doctor, yo creo que el Ecuador tiene un punto a favor cuando el canciller Patiño refería la resolución de las Naciones Unidas en el sentido de la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas y consulares en cualquier país del mundo. Es decir, que Reino Unido, en el caso de que organismos internacionales como la OEA, el ALBA, UNASUR, tengan que conocer este caso, Reino Unido prácticamente llega perdiendo con esta resolución. Está enmarcada dentro de la Convención de Viena, que marca la inviolabilidad, que las sedes diplomáticas son inviolables. Entonces, en este sentido, el Ecuador acoge a este principio, plantea una resolución, pero insisto, enmarcada dentro de los principios de derecho internacional, de los principios constitucionales, de lo que está enmarcado en la propia ley orgánica del Servicio Exterior ecuatoriano. Yo creo que de esta forma, al menos desde el lado ecuatoriano, termina ya un tema de incertidumbre que se había generado con el caso. El Ecuador ha definido en este momento una posición absolutamente clara, le ha otorgado el asilo político y diplomático. Insisto, esto está dentro de una lógica, de un compromiso con los derechos humanos, con la libertad de expresión y con el principio de asilo internacional. Usted, como ex canciller de la República, estos tratados internacionales que de una u otra manera para unos están, para otros no están, de una u otra manera ponen al país en un grave riesgo, tal vez con aquello que estaba fomentado justamente para el Reino Unido, para los Estados Unidos y para Suecia. Bueno, en eso es muy clara nuestra Constitución. Nuestra Constitución reconoce la tratativa internacional e incluso en algunos casos sobre la ley interna del país. Es decir, hay unos principios de derecho internacional que son la posibilidad de que un Estado pondere y estudie soberanamente los casos de asilo que así lo considera. Ese es un tema. El otro tema está relacionado con que las sedes diplomáticas son inviolables en términos del principio del derecho internacional, y el propio canciller ha hecho alusión a algunos aspectos, a algunos hitos en varios momentos de la historia donde los propios Estados Unidos y Reino Unido han hecho alusión a este principio internacional. Enmarcados en esta lógica y estudiando ya concretamente lo que ha significado el caso Assange, las repercusiones que tiene esto en términos de la posibilidad de que no se realice un juicio justo, de que se estén considerando aspectos que están sobre la naturaleza del hecho concreto del asilo político y diplomático, es decir, algunos aspectos que están ahí que podrían llevar incluso a la pérdida de la vida del señor Assange. El Ecuador ha tomado una decisión y esto es lo más importante. Finalizo, doctor. Este tema es histórico en el Ecuador, pero ¿qué precedente queda para el continente y para el mundo? Creo que el Ecuador ha pedido en este momento que haya reuniones de la Organización de Estados Americanos, que haya una reunión urgente de UNASUR, que haya una reunión urgente del ALBA. Creo que bajo la lógica de un proceso de integración latinoamericana distinto al de la época que vivíamos anteriormente, donde se genera un nuevo regionalismo latinoamericano, los principios y la resolución que ha tomado el gobierno del Ecuador tiene que ser plenamente apoyada por la comunidad internacional.